Deseando que estén pasando un buen día, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Deseo que el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, los bendiga con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Son mis mejores deseos en Cristo Jesús. También saludo a toda la población en general. Dios no hace excepción de personas. Tenemos que hablarle al mundo de las grandezas que nuestro Dios ha hecho y sigue haciendo a través de Jesucristo. Este día voy a compartir un poco de palabra con ustedes, un poco de enseñanza que el Señor me ha dado para que yo la comparta con ustedes. Tenemos ahorita un problema muy grande en las iglesias, tenemos en las congregaciones, se han olvidado, ¿verdad?, de predicar la palabra limpia, se han olvidado de predicar el verdadero mensaje, la verdadera escritura que Dios nos ha dejado para nuestra salvación. En muchos lugares se han olvidado de decirles a los hermanos, a los que se congregan, a las ovejitas, que del gran Dios, que nos perdona nuestros pecados y que nuestras almas alcanzan la salvación, alcanzan la vida eterna, que tendremos esa oportunidad a través del arrepentimiento sincero de corazón que venga a nuestras vidas y que aceptemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice que a los que creemos, a los que aceptamos, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. No somos engendrados de carne, dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, aquí en capítulo 1, versículo 12, que les estoy compartiendo, mis hermanos. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carnes, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todo el que recibe, los que creen en el nombre de Cristo Jesús, nos da la potestad de hechos hijos de Dios, como les expliqué ahorita, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, si nosotros somos unas nuevas criaturas en Jesucristo, somos engendrados de Dios, del Espíritu, tenemos que recibir palabra limpia, palabra pura, la palabra que está escrita en la Biblia, exactamente así como está escrita. Únicamente tenemos que pedirle sabiduría a nuestro Dios. Lo dice el libro de Santiago. El libro de Santiago, capítulo 1. Dice la palabra del Señor. Versículo 5, dice la palabra del Señor: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, dice, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Tenemos que pedir creyendo con todo nuestro corazón. Hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Somos parte ya del reino de Dios. Somos hijos de Dios. Ya estamos aquí preparados para cuando Dios nos llame a su presencia, no tengamos problemas. No tenemos el temor de no pasar ese juicio. Dice la palabra del Señor en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tiene vida eterna. No va a ir a luchar ahí arriba para ver si le dan la vida eterna. Ya la tiene aquí. Ya es parte del reino de Dios. Ya es hijo de Dios. Por lo cual hay que cuidar ese gran privilegio. Hay que cuidarlo. Es algo maravilloso, es una oportunidad maravillosa. Solo basta oír la palabra verdadera de Dios, y creer a Dios, y nos da la vida eterna. Por eso en cierto libro dice el apóstol Pablo que tengamos cuidado de no deslizarnos, no tomar a la ligera la palabra de Dios, no tomar a la ligera sus mandamientos, su consejo.
Tenemos que tener esa enseñanza que viene siendo de la palabra, no tener que estar revolviendo la enseñanza de la palabra de Dios con el mundo. Sabemos bien que no tiene nada que ver con el mundo. Nosotros pertenecemos al Rey eterno, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a compartirles un poco de palabra. Dice la palabra del Señor. El tema que les voy a compartir en este momento dice: Jehová dice en su palabra que el que habla mentira será destruido en el lago de fuego. Jehová dice en su palabra que el que habla mentira será destruido en el lago de fuego. Por eso les aconsejo, mis hermanos, líderes, predicadores, pastores, hermanos que andan compartiendo la palabra en cualquier lugar del mundo, hablen verdad en Jesucristo. No permitan que la carne empiece a ser un estorbo, empiece a estropear la enseñanza divina de nuestro Dios. Dice el Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6. Dice la palabra del Señor. Proverbios capítulo 30, versículo 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Lo vemos, el consejo claro de la palabra. Vemos un consejo claro, maravilloso, para estar haciendo la voluntad de nuestro Dios hasta el día de nuestra redención, hasta el día que nos llame a su presencia. Dice la palabra del Señor también en el libro de Apocalipsis 22, capítulo 22, versículo 18 al 21. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18 al 21. Dice la palabra del Señor: Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Aquí volvemos a ver el consejo de la palabra del Señor, de la palabra santa. Dice: si alguno añadiere, Dios traerá las plagas escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Está muy clara la escritura. No tenemos por qué poner ni por qué quitar de la palabra del Señor. Hay que hablarla tal y como está escrita. Únicamente a pedirle sabiduría para entenderla, como dice el libro de Santiago que les acabo de leer. Vemos en Apocalipsis 21, capítulo 21, versículo 8. Dice la palabra del Señor: Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Como ven, hermanos, nos damos cuenta que hay un fin muy triste, hay un fin terrible para todo aquel que miente, para todo aquel que le quita la palabra de Dios o le pone. Tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Dice la palabra del Señor, Salmo 119. Dice la palabra del Señor: capítulo 119, versículo 41 al 48.
Bao es la excelencia de la ley. Bao, dice la palabra del Señor. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Aquí está, aclarando la Escritura. Que no quite en ningún tiempo la palabra de verdad, porque viene un juicio para el hombre. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré. Dice, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos, y meditaré en tus estatutos. Es algo, una entrega total. Tenemos que estar firmes en la palabra de nuestro Dios, con la palabra de verdad en nuestra boca, en nuestros labios, no hablando mentira a la congregación, a la iglesia, al grupo que se reúne a escuchar palabra de Dios. Puede ser en una casa, puede ser en un lugar, en un templo de material, en cualquier lugar, puede ser abajo de un árbol, mis hermanos, puede ser en cualquier lugar, hablar palabra de verdad, la palabra de Dios que está escrita, tal y como está. Dice la palabra de Dios en el libro de San Mateo, capítulo 12. Libro de San Mateo, capítulo 12, versículos 36 y 37. Dice la palabra del Señor: Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Ahí lo vemos de nuevo. Ahí vemos la enseñanza que nos dejó nuestro Dios. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ciertamente hay un juicio para todos nosotros. Mayormente, los que estamos compartiendo de la palabra de Dios. Si estamos abusando, si estamos haciendo un mal uso de la Escritura, bien, no nos va a ir. Nos espera ese juicio. Y ahí vamos a tener todos los errores y todas las cosas apuntadas. Todo lo que hicimos mal contra la palabra. Dice la palabra del Señor en el capítulo 12 del Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 47 al 50. Nos dice la Escritura Sagrada de Dios. Dice: Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella les juzgará en el día postrero. La palabra que les he hablado, ella les juzgará en el día postrero. Como ven, mis hermanos, ahí tenemos la Escritura, ahí nos está dando la verdad. Nos van a juzgar el día que nos llamen a la presencia, el día que Dios nos llame a su presencia. Viene ese juicio. Tenemos que ser rectos, tenemos que ser íntegros, tenemos que ser temerosos de Dios, un temor reverente a Dios. Dice en el libro de la primera carta de Samuel, vemos en la primera carta de Samuel, capítulo 12, versículo 14 y 15. Vemos el consejo que está aquí dando Samuel, el sacerdote Samuel, al pueblo. Es un discurso de Samuel al pueblo. Les dice en el capítulo 12, como les digo, de la primera carta de Samuel, versículo 14 y 15, dice la palabra del Señor: Si te vieres a Jehová y le sirvieres y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien.
Mas si no oyeres la voz de Jehová, y si fueres rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Lo vemos ahí. Ahí lo vemos desde un principio, de muchos años para atrás, cómo Jehová hablaba y aconsejaba a sus siervos para que compartieran la palabra con el pueblo. Dice la palabra aquí, dice, si no fueren rebeldes a la palabra de Jehová. ¿Cómo podemos ser rebeldes a la palabra de Jehová? En primer lugar, pisoteando los mandamientos, no llevando los mandamientos tal y como Dios lo ordena. También haciendo mal uso de la escritura, engañando a la congregación para sacarle provecho. Eso también es mal, muy mal ante los ojos de Dios. Es abominable. Tenemos algo también ahí que es muy dañino. El tratar de ponerle nosotros nuestras cosas, nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras ideas a la palabra de Dios. Ahí mismo el Espíritu Santo nos revela y nos da la verdad, porque el Espíritu es la verdad. Así lo dice la primera carta de Juan. El Espíritu es la verdad. Dice la palabra del Señor en la primera carta de Timoteo, versículo 6. Vamos a ver la primera carta de Timoteo, versículo 6. A ver el consejo que está aquí. Primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Dice la palabra del Señor, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ahí lo tenemos, ahí está el consejo de la palabra de Dios. Es un consejo maravilloso. Dice que hay disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, privados del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la verdad, lo dice la carta de Juan. Ahí está la verdad del Espíritu Santo. Que toman la piedad, toman la doctrina del Señor Jesucristo como una fuente de ganancia. Empiezan a hacer mal uso de la palabra. Empiezan a engañar, empiezan a hablar de pura prosperidad y puro dinero, y puras ganancias y de puras bendiciones de dinero, puras bendiciones materiales. Dice la Escritura que busquemos las cosas de arriba. Si puedes haber nacido con Cristo, busca las cosas de arriba, las que están en el cielo, no las de la tierra. Claro que tenemos que alimentarnos, tenemos que tener algún dinero para nuestros pagos, para los gastos que tengamos en la familia. Tenemos que tener para el alimento, para todo se necesita. Pero todo lo da Dios, nada nos va a faltar. No empecemos con avaricias, no empecemos a tratar de hacer tesoros y riquezas usando la palabra de Dios, usándola para negociar, para engañar a la gente. En lugar de enseñarles el camino, la verdad y la vida, en lugar de enseñarles la salvación de las almas a través del arrepentimiento, a través de haber recibido a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, les estamos enseñando a que hagan dinero, a que hagan tesoros, a que reciban bendiciones materiales. Ahí están y no saben ni para dónde van el día que se mueran. No conocen el camino. Dice la palabra del Señor en Romanos 16. El libro de Romanos, capítulo 16. Nos dice la palabra del Señor. Versículo 17 al 20. Ustedes pueden ir entendiendo y recibiendo el consejo de la Escritura tal y como está escrito, mis hermanos. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 16, versículo 17 al 20.
Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. No vemos, hermano, el consejo, hermanitos, el consejo de la palabra del Señor. Tales personas no sirven al Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Hay que ser muy cuidadosos, hay que estar alertas, hay que estar atentos, hay que saber quién habla palabra verdadera de Dios y quién habla engaño y quién habla mentira. Quién está buscando meterse en la mente, en el corazón del que va a pedir palabra verdadera, palabra de Dios, el que va con un deseo de escuchar palabra de salvación y empiezan a darles palabra de conveniencia, palabra de lisonja, palabra de engaño para que caigan, de artimañas para que caigan en el deseo de ellos, deseo que ellos tienen, es de enriquecerse. Hay que tener mucho cuidado con eso, mis hermanos. Dice la palabra del Señor, primer libro de Tesalonicenses, capítulo 2. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 1 al 14. Dice la palabra de Dios: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, subimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarnos el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nunca nuestra exhortación no procedió, porque dice, nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por nosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabemos de qué modo con el Padre, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Lo estamos viendo, mis hermanos. Estamos viendo cómo debe el predicador andar, cómo debe ser un predicador. El verdadero predicador, el verdadero pastor,
el verdadero Hijo de Dios, cómo debe de comportarse con los creyentes, con la iglesia de Dios. Dice aquí, no usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Dice, ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Ellos trabajaban con sus propias manos para mantenerse. Ellos no vivían despojando a sus propios hermanos. Ellos no vivían quitándoles dinero. Ellos hacían una obra maravillosa, limpia, dignos de Dios. Eran algo maravilloso. Eso es lo que debe de ser. Eso es lo que debe de ser un verdadero predicador. No puede actuar conforme a los deseos engañosos de la carne. No puede estar esperando hacerse rico de la palabra de Dios. Haga tesoros en el cielo. Allá sí son válidos. Allá sí nos van a tomar en cuenta los tesoros. Todas las obras espirituales que hagamos aquí en la tierra. Todas las obras de piedad que hagamos aquí en la tierra. Dice la palabra de Dios en la primera carta de Corintios, capítulo 2. La primera carta de Corintios, capítulo 2. Versículo 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Quién es el poder de Dios? La primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 24, dice, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahí lo conseguimos todo. Ahí, orando a Dios mediante Jesucristo, nos da el poder y la sabiduría para entender la Escritura y para compartirla tal y como está escrita. Y somos guardados, dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4 y 5, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Somos guardados por Jesucristo. Es algo maravilloso. Algo grande y maravilloso es, mis hermanos, la palabra del Señor. Tenemos que compartirla tal y como está escrita. Tenemos que llevar un mensaje limpio y puro. Tenemos que convencer con el poder de Dios, con el Espíritu de Dios, a través de su palabra. Recuerden que la Escritura dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 63, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Ahí tenemos a Jesucristo hablando por nosotros, al Espíritu Santo de Dios hablando por nosotros. Dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. En todo tiempo ha habido engañadores. 2 Corintios capítulo 2, versículo 14 al 17. Dice la palabra del Señor. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden.
A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que engañadores ha habido en todos los tiempos? Ha habido engañadores, ha habido personas que lisonjean para sacar beneficio de las ovejas, de los corazones ingenuos que se creen, que no conocen la Escritura y se creen, porque les hablan de una manera que los convence para quitarles lo poco que tienen. Dice la palabra del Señor, Tito capítulo 1, Tito capítulo 1. Versículo 9, dice la palabra del Señor: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Debe de ser palabra fiel. Debemos de retener la sabia enseñanza que Dios nos ha dejado. No debemos de cambiarla, no debemos de agregarle, no debemos de quitarle. Tiene que ser retenida y enseñada tal como ha sido, así, como se nos ha mostrado, como está escrita en la Biblia. No podemos abusar, no podemos contradecir a Dios, porque viene un juicio y los mentirosos ahí van a ser destruidos. Lo dice la palabra de Dios. Por último, mis hermanos, les quiero compartir Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Versículo 10 al 17. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que traer con nosotros: el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no vamos a hacer la obra conforme a la voluntad de Dios. Sin la palabra de Dios no vamos a ser agradables a nuestro Dios. Vamos a ser desechados, vamos a ser destruidos en ese lago de fuego cuando nos llame a su presencia. Tenemos que tener precaución, mis hermanos. Yo les aconsejo que se quiten de andar engañando, de andar con lisonjas, de andar haciendo mercadería, de andar haciendo cultos de prosperidad y de mucha economía, si Dios nos ha llamado a que prediquemos su palabra para salvación, para arrepentimiento, para recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. Dice la palabra de Dios que busquemos el reino de Dios y su justicia primero, y todo lo demás será añadido. No hace falta que se lo pidamos. Dice que Él sabe todas las cosas que nosotros necesitamos antes de que salgan de nuestra boca. Él ya las sabe todas. Así es que dediquémonos a predicar la palabra de Dios tal y como está escrita, para que podamos
ser salvos y para poder alcanzar esa vida maravillosa eterna en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Por hoy es todo, mis hermanos. Deseo que Dios los bendiga y los proteja bajo sus alas siempre. En Cristo Jesús lo pido todo.